Bueno, vamos a hablar del dólar, que viene siendo noticia semana tras semana, en algún caso por el descenso de los dólares financieros que establecen un achicamiento de la brecha siempre en el dólar oficial y los dólares paralelos, desde el blue, pasando por el MEP, pasado por el contado con liqui. Se estabilizó en la jornada de ayer y hoy, ¿qué está pasando? No, hoy está todavía tranquilo, no hay grandes novedades, pero se esperaba ver qué reacción iba a haber con respecto a lo que comentó el ministro de Economía anoche. Ah, por lo de anoche. Claro, porque cuando le preguntaron si se iba a modificar este ajuste o correlling peg, como se llama, del Del 2% 2%, mensual, sí. sugiriéndole que las expectativas era de que iba a haber un salto del dólar, ya sea en marzo, abril, fundamentalmente antes de la liquidación de la cosecha. Caputo llevó un discurso de tratar de Le bajó tranquilizar el eso. precio, ¿no? Claro, no, le bajó muchísimo porque dijo, a ver, dice, no se comparan los valores de un momento con otro simplemente actualizando por inflación. Dice, el dólar, entre otras cosas, tiene un componente de expectativas. Dijo, y las expectativas que había en noviembre o diciembre eran de un salto mucho más elevado del que existe hoy. Sí, pero acá hay una opinión que también me parece que el ministro de Economía la va a tomar en cuenta, que es la opinión de quienes deben traer sus dólares a la República Argentina, que Sí. es el campo, ¿no? Bueno, se sin duda que se va a tomar Ya en fue cuenta, consultado pero me parece, seguramente. sí, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que a lo que está apuntando el ministro es A ver. justamente que desde ese sector, de la mirada de ese sector, justamente puede llegar a bajar un poco la expectativa. Porque es lo que está diciendo, a ver, tomemos la base de lo que dice. Dice, venimos con la inflación en baja, llegaremos a febrero o marzo, a febrero estamos, pero marzo quizás con una expectativa de menor inflación en los meses, siempre que se le dé todo el pronóstico que le está haciendo. Entonces, eso te llevaría a pensar, por ejemplo, en marzo, que los meses siguientes van a ser de menor inflación. Entonces, ¿por qué pedir un salto tan importante del dólar si la expectativa es que se va achicando No, y ese expectativa margen aún de mayor aumento? si se confirma la visión del Fondo Monetario Internacional, que es respaldada por el ministro Caputo, no la Sí. niega, de una posible apertura del cepo a mitad de año, con una apertura del cepo. Claro. Dadas estas condiciones, según lo que afirman diferentes especialistas, el dólar no va a tender a subir, va a tender a bajar. Sí, bueno, pero es que todo va de la mano, Alejandro. Es decir, si se calma el tema del dólar y hay expectativa de estabilidad del dólar, eso te posibilita llegar al levantamiento del cepo. ¿Qué es el levantamiento del cepo? Permitir que el mercado le fije un valor al dólar. En una situación de inestabilidad, nadie lo va a hacer porque es un suicidio, no sabes a cuánto se te va a ir el dólar. ¿Cómo decís? Digo que para abrir el cepo. Para la gente común, abrir el cepo es que puedo comprar más de $200 por mes. Sí, vos podés comprar más de $200 y cualquier empresa puede comprar 200 millones de dólares. Entonces, él no sabes qué dólar, cuánto va a valer el dólar. Porque no va a haber un gobierno fijando un precio de referencia ni comprando ni vendiendo. Levantar el cepo es eso, deja que el mercado defina el valor del dólar. Para hacer eso necesitas que haya un estado de estabilidad para confiar en eso, que eso no te va a hacer, no te va a disparar. ¿Por qué hay Pero las control? empresas ya podrían hacerlo, eso. ¿Cómo? Las empresas ya podrían hacerlo si lo desean y no lo están haciendo a través del dólar MEP. Sí, pero bueno, pero ¿qué precio pagan? No digo, podrían hacerlo. No sé si podrían hacerlo. ¿Por qué? Pero ¿Por qué decís que no? porque Hay en el dólar, regulaciones. ¿eh? Porque hay regulaciones, decís vos. Porque hay regulaciones, claro, exactamente, porque y además deben dar explicaciones de por qué compran el dólar MEP además. Sino, por ejemplo, un importador no puede comprar en el dólar MEP o contado con liqui, porque queda fuera del dólar oficial. O sea, por 6 meses no puedo poner el dólar oficial. Ese tipo de regulaciones existen también. Claro. Entonces, mientras hay regulaciones y un mercado oficial que es el que manda, digamos, justamente por no se abre el cepo, por eso, por el nivel de inestabilidad que puede haber si dejas que el mercado determine. Pero la expectativa es que se abra. La expectativa es que se abra, la expectativa es que esto se vaya normalizando, se vaya estabilizando. Por eso es que ayer Caputo habla de las dos cosas a la vez, del tema del cepo, pero también del futuro del dólar y cómo lo van a manejar. Obviamente, del otro lado puede haber presiones, pero las presiones también se dan en un contexto. Cuanto más inestable es, obviamente más van a pedir
los exportadores un dólar más alto para cubrirse. Pero son cuestiones que en algún sentido son señales que va dando el gobierno, en este caso el ministro de Economía, sobre uno de los aspectos más sensibles de la economía, que es el tema del dólar, ¿no? En todo esto y en el dólar en particular? Porque en Argentina evidentemente las variables económicas están todas muy interrelacionadas. Sí. La inflación con el dólar. Está No, directamente relacionado. directamente relacionado, sí, muy, muy relacionado en este caso. Entonces, si la tendencia es de descenso de la inflación, también debería hacerlo en el marco de los dólares financieros. Sin ninguna duda. Fíjate vos lo que pasó en estos días con el tema del público o de empresas vendiendo dólares para cubrir o destinarlo a otros fines. Eso también tiene que ver con la inflación, las tasas de interés, digamos, es un juego vinculado. Así como el tema del otro tema que se refirió ayer es el tema del impuesto país. El impuesto país, en definitiva, ¿qué es? Es un sobreprecio al dólar. Es decir, tú pagas un determinado dólar para el que importa, por ejemplo, o que tiene que pagar una cuenta al exterior. Tienes un valor del dólar al cual le agregas un 15% de impuesto país. ¿Qué va a hacer con ese impuesto país? Que además tiene una derivación más el impuesto país, porque había gobernadores que pedían que eso se coparticipara. Sí. Ahora, la realidad es que el impuesto país es un impuesto que en su momento se puso como transitorio, y el compromiso del gobierno es que este impuesto va a desaparecer en los próximos meses y en lo posible antes. Lo dijo el ministro ayer, en términos de este año tendría que desaparecer. Exactamente, eso me iba a referir. Antes de finalizar este año debería desaparecer. Entonces, eso también es digamos, es un aliento a los exportadores sacarle un impuesto sin tener que subir el dólar. O se le sube o a los importadores le sacás un impuesto y no es que le bajas el dólar, pero le estás sacando un impuesto, con lo cual es un beneficio. Digamos, son cuestiones combinadas que hoy están dentro de un panorama donde todo el mundo mira y especula. Ayer Caputo trató de llevar tranquilidad. Hoy por lo menos el mercado le respondió bien. Bueno, interesante, Raúl, porque nos ayudás a entender qué está pasando, porque uno en definitiva mira las pizarras y está el dólar para arriba, para abajo, el contado con líquido, los 10.000 dólares que andan dando vueltas. Claro, pero importante entender que detrás de esto se manejan otras cosas también. Por eso la importancia a veces de tener regulaciones que puedan manejar ese tema, por poner algún freno, y eso de liberarlos no es una cuestión tan sencilla y gratuita. Y previsibilidad, ¿no? Que también es fundamental para las familias, para todo el mundo, ¿no? A la hora de organizar los presupuestos de cada uno de nosotros. Gracias, Raúl, seguimos.